Quiero daros las gracias por la presencia hoy aquí en esta tarde y quisiera iniciar mi intervención diciendo que Manolo ha sido, es y será una de esas personas con las que la amistad ha estado siempre presente, nunca pesada. Voy a tomar unas palabras de William Shakespeare cuando decía: guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida. Además, me gustaría comunicarle a todos ustedes que me siento muy honrado de estar hoy en esta atalaya y ser compañero de Manolo Flores y de Otilia en un largo viaje que nos ayuda a avanzar por el camino de una vida más feliz, con la fundación que lleva el nombre de vuestro hijo, Juan Manuel Flores, como vehículo de hacer llegar a la sociedad de Huelva sus inquietudes, que eran muchas. Muchas gracias, Manolo, por la oportunidad de hablar esta tarde aquí. Ha sido un año muy complicado, el año final de 2018. Se nos han ido personas muy valiosas y muy queridas, como José Luis García Palacio, Salud de Silva, que desgraciadamente coincide dentro de un rato también con una misa de ella, José Luis González, que ha estado aquí hace unos días escuchándonos en actos de la Academia Iberoamericana, Antonio Ramblado, y probablemente se me escape alguno más. A ellos les voy a dedicar mi intervención. Hay días que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más culta, más humilde y más humana están al alcance de nuestra mano. Este es uno de esos días. Hace ya varias semanas me puse a escribir, no demasiado a tientas, muchas veces de madrugada, pero tal vez con cierta urgencia, lo mucho que quería contaros esta tarde. Como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que a punto de desaparecer hiciera una última y ferviente seña a puerto que sabe cercano, pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. El compromiso adquirido, tan cercano y de encuentro con muchos de vosotros, se convierte en convicción cuando se respalda una acción. Créanme, no es fácil, es más bien un reto y, ¿por qué no?, un desafío el iniciar esta conferencia o charla con un cierto temor a defraudar a propios y a extraños. Cuando Manolo me propuso intervenir en el ciclo de conferencias sobre reflexiones sobre Huelva, pues le dije, hay varios temas de los que puedo tocar. Y uno de ellos era matematización de la realidad. Pero no le veía yo mucho contacto con el tema para hablar de Huelva, aunque sí lo tiene. También la presencia de las academias en el mundo cultural y social, que hace mucha falta aclarar para qué están las academias. La universidad como motor de desarrollo y realidad, pero dentro de unos días va a venir aquí nuestra compañera rectora, María Antonia Peña, que nos hablará de la Universidad de Huelva, el futuro. Y también un tema que quiero decir aquí que me interesa mucho, que lo conoce muy bien Fernando, que es el tema de la prospección geofísica en Saltés. Y también aquí está otra persona que conoce muy bien Saltés. Desgraciadamente es un yacimiento que da pena como está, y me da mucha lástima que no se conozca toda la realidad que hay allí, porque por la parte que me corresponde nosotros hicimos una prospección geofísica y tal vez algún día hablemos de ese tema de la prospección geofísica que hicimos en el año 1986. Pues bien, al final ninguno de esos temas voy a hablar y me dijo, bueno, hoy es un momento importante en el estado procesal que se encuentra en nuestro país para hablar sobre las universidades en la enseñanza superior. No voy a hablar en tanto referido a Huelva porque creo que hay que dar una visión global, no quiero ser demasiado localista y en ese sentido pues vamos a esperar a los próximos días cuando nuestra rectora nos hable con mucho más criterio que yo sobre la Universidad de Huelva. Aunque también les quiero decir, y voy a aprovechar el acto, que la Universidad de Huelva, que se dice efectivamente que fue esa gran eclosión en el año 1988, a mí me gustaría aquí manifestarme que evidentemente es un día importante en Huelva, pero que hubo estudios universitarios con mucha anterioridad y que esas personas que hicieron una gran labor no han sido actualmente reconocidas como tal, como por ejemplo me refiero a los vicerrectores antiguos. Veo, por ejemplo, me acuerdo de Carlos Vilche, Adela Valero, Ana Sánchez, Pepe Nieves y el que le está hablando humildemente. Creo que hubo una labor muy importante previa a la creación de la Universidad de Huelva, que por tanto no estaría mal que en un momento dado se hablase de esa situación. Pues bien, al objeto de contextualizar mi intervención,
voy a dividir la presentación en varios puntos que tenéis ahí. El primer punto, creo que es importante, si tenemos que hablar de la enseñanza superior, pues hacer un breve bosquejo histórico dónde y cuándo nacieron las universidades, que parece que está claro, pero me gustaría dejar por lo menos unas pinceladas. Hablar del concepto de educación terciaria a través de unos indicadores de la OCDE, y me voy a centrar fundamentalmente en la charla sobre el tercer punto, que son las universidades públicas y las universidades privadas. Hablaré sobre qué nota le ponemos a las universidades privadas, también ventajas e inconvenientes de las universidades públicas, y hacer una reflexión sobre que la universidad no es gratis. Piensen ustedes que de €1 que cuesta la enseñanza de un alumno, casi el 77%, es decir, 77,5 céntimos, lo paga el Estado. Y hay que hacer una reflexión de qué es lo que está pasando en Europa sobre este tema. Y por último, hacer un conjunto de reflexiones finales sobre este tema. ¿Una universidad qué es? Una universidad es una institución de enseñanza superior donde se discute y se difunde el saber. El término universidad se deriva del latín universitas, como todos conocen, universitas, magistrorum y scholarium, que más o menos significa comunidad de profesores y académicos. Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos colectivos legales por las cartas emitidas por los príncipes, prelados o las ciudades en las que se encontraban. Otras ideas centrales para la definición de la institución de la universidad era la noción de libertad académica y el otorgamiento de grados académicos. Muchas universidades se desarrollaron de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas, que se formaron desde el siglo VI después de Cristo. Históricamente, la universidad medieval fue un producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas y políticas fundamentalmente. Adoptado por otras regiones globales desde el comienzo de la Edad Moderna, hay que distinguirla de las antiguas instituciones de altos estudios, de otras civilizaciones, que no eran en la tradición de la universidad. En principio, las universidades no tuvieron tal nombre, ya que partiendo de las escuelas catedralicias pasaron a denominarse Studium Generale, creándose en principio como un gremio de los dedicados al saber. Las situaciones conflictivas entre la Iglesia y el Estado fueron las que dieron origen a las universidades. Voy a hacer un brevísimo repaso por la universidad en Europa. La universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda es la única que durante siglos ha perdurado a lo largo de la historia. Las universidades nacen en la Edad Media, siglo XII, a través del conflicto, como les acabo de decir, que se da entre la Iglesia y el Estado. Estas situaciones de conflicto dieron lugar a una manera distinta de abordar los estudios. Las universidades medievales europeas fueron aquellas instituciones educativas pertenecientes a las culturas cristianas europeas de la Baja Edad Media, que sustituyeron, como les acabo de decir, a las escuelas palatinas, las escuelas monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa occidental, lo que se llamaba la cristiandad latina, alrededor del año más o menos 1150, en el contexto del Renacimiento del siglo XII. Las primeras universidades surgieron a finales del siglo XII, de las libres asociaciones de maestros y discípulos recibiendo privilegios de los príncipes, además de tener una jurisdicción propia y los beneficios eclesiásticos. Entre las principales organizaciones universitarias nacidas en la Edad Media y que todavía subsisten, pues ahí las tienen ustedes. La más antigua es la de Bolonia, el siglo XII, 1119, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, de Cambridge, la Universidad de Salamanca y la de Palencia. Hay una cierta tendencia a decir que la universidad más antigua de España es Salamanca, y sin embargo no es Salamanca, es Palencia. Nació justamente en el año 1208, bajo el reinado de Alfonso VIII de Castilla, cuando en el año precisamente 1208 la creó como consecuencia en torno a la catedral y llegó justamente hasta el año 1220 con bula papal.
pero desgraciadamente la Universidad de Valencia solo estuvo hasta el año 1250. Y fue el rey, creo que era Alfonso IX de León, el que dio la orden para crear la Universidad de Salamanca. Universidad de Salamanca que se convirtió después en un estudium general, en una verdadera universidad donde se daban todos los estudios. Ahí tiene la Universidad de Padua, de Nápoles, de Toulouse, de Murcia, de Lérida y de Perugia. Ahí les presento también un mapa donde aparecen la distribución en mapa europeo de las universidades. A modo de resumen, podemos decir que en esta época un total de 44 universidades se crearon hasta el año 1400, de las cuales 31 poseían diplomas pontificios y 21 los relativos decretos. Los estudios tenían 4 o 5 facultades de acuerdo al permiso recibido del Papa o del Rey y se organizaban en facultades menor o de artes, facultades mayores, en donde se estudiaba medicina, teología, derecho canónico y civil. Los métodos de la enseñanza de la universidad se basaban fundamentalmente en 4 puntos. La lectio, que era la lectura del texto, la caestio, interrogantes del profesor, la disputatio, cuestionar las posiciones en torno a la lectura, y determinatio, la resolución del texto leído. También hay que hablar de las universidades en América. En América se fundaron más de 30 instituciones de educación superior desde el año 1538 hasta 1812. Las primeras universidades americanas fueron creadas por el Imperio Español en la etapa colonial. En el continente, ahí tienen un mapa de distribución de todas las universidades. La primera fue fundada de acuerdo con los requisitos impuestos por la monarquía española, fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, justamente el 28 de octubre de 1538, en la República Dominicana. Un año después se creó la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que todavía existe, la actual Universidad de San Marcos en Lima, y fue fundada por cédula real el 12 de mayo de 1551. Y hay que destacar también la universidad actual, que se llama la Universidad La UNAM, en México, que es una de las universidades más importantes de Hispanoamérica. Bien, creo que era importante contextualizar el texto que les he dado sobre el concepto de universidad para poder entender qué es lo que hay que hacer en la universidad. Pues bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es lo que se llama la educación terciaria. La educación terciaria es un concepto que no se utiliza demasiado en el lenguaje popular, donde por las muestras que he podido sacar durante la preparación de esta charla hace tiempo, he ido preguntando a muchas personas, incluso personas que están en la enseñanza, del concepto de educación terciaria. Pues bien, vamos a pasar a esta segunda parte hablando de qué es la educación terciaria. Para ello voy a recurrir a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Me voy a permitir presentarle a ustedes, porque creo que es importante, los que estén interesados, de un documento de hace unos meses, elaborado justamente por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional, un informe español sobre el panorama de la educación actualizado al año 2018. Y de eso he recogido esta información que les digo que recomiendo que lean, porque no tiene desperdicio muchas de las afirmaciones que hace y que voy a recoger aquí. Bien, en esa información la publicación se denomina Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE, donde analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la formación en el mercado del trabajo y en la economía. Este informe que aparece aquí en el documento no es un informe hecho solo y exclusivamente de las debilidades y las fortalezas del sistema educativo español, sino que lo hace en comparación con los países que pertenecen a la OCDE y con los países que están en la Unión Europea, la UE 22, que se denomina la Europa de los 22. Estos países son, analizando la comparación de España con estos países desde un punto de vista con países mediterráneos, como Francia, Grecia, Italia y Portugal, Alemania y Países Bajos, buscando el centro de Europa, y también la influencia
de los países nórdicos, que como vamos a ver son los que mejor funcionan a nivel de educación. Finlandia, Noruega y Suecia. Brasil, Chile y México, la parte de Latinoamérica, y Estados Unidos, Irlanda y Reino para buscar la parte anglosajona y comparándola también en parte con el Japón asiático. El informe que ustedes pueden ver en ese documento tiene 3 partes. La primera parte es la expansión de la educación y los resultados educativos. La segunda habla de la educación, mercado laboral y financiación educativa. Y el tercero va a hablar del entorno de los centros educativos y el aprendizaje. Obviamente, por cuestión de tiempo, querido Manolo, no voy a poder abordar los 3 temas como quisiera. Por tanto, me voy a centrar en el primero, que es la expansión de la educación y los resultados educativos, que es donde realmente está el concepto de educación terciaria, concepto de educación superior. Preguntas como las que aparecen ahí. ¿Qué es la educación superior en España? ¿Qué titulaciones pertenecen a la enseñanza superior? ¿Y qué porcentaje de la población española tiene títulos superiores? Estas preguntas me las hago con objeto de intentar dar respuesta a la pregunta que da el título a la conferencia, que es si en universidades públicas es posible la enseñanza superior. Pues bueno, si ustedes analizan, no se ve muy bien, pero bueno, aquí aparecen las 3 etapas de educación que tenemos en nuestro país: la educación primaria, la secundaria y la educación terciaria, que está aquí. La educación terciaria es la educación superior, que puede ser universitaria y no universitaria. En la universitaria, incluyen los grados, máster oficiales y doctorados, y la educación superior no universitaria incluye los cursos formativos, los ciclos formativos de grado superior. Y a eso me voy a ir refiriendo. Para intentar dar una respuesta a la pregunta que da el título, como digo, a la conferencia, vamos a incidir sobre varias cuestiones. Comienzo a indicar que para mejorar la movilidad social y los resultados socioeconómicos es crítico eliminar las desigualdades en las oportunidades de acceso a la educación. De esta forma se consigue un crecimiento inclusivo, aumentando el conjunto de candidatos que optan a puestos de trabajo en los que se requiere un alto nivel de cualificación. El nivel educativo, vamos a quedarnos con esa frase, el nivel educativo se define como el porcentaje de una población que ha alcanzado un cierto nivel en su formación desde un punto de vista cualitativo, y se utiliza con frecuencia como indicador del capital humano y de nivel de competencias de una población. Existe una relación directa entre el nivel educativo alcanzado por un individuo y ciertos resultados positivos, tanto económicos como sociales. Así, por ejemplo, a las personas con un alto nivel educativo se les supone mejor salud, esto no es rigurosamente cierto, más compromiso social, las tasas de empleo más elevadas y retribuciones relativas más altas. Bien, entramos por tanto en una fase del discurso donde me voy a parar no demasiado por cuestión de tiempo, pero fijaros la tabla que aparece aquí. Es una tabla donde nos habla de la evolución del nivel de formación de la población adulta de 25 a 64 años, donde se habla del máximo nivel de formación que tiene la población. Fijaros en España, en el periodo 2007-2017. Las personas con la máxima titulación en educación primaria es el 49,4%, frente al 28% y frente al 26% de la UE. Esto es alarmante, como ven. Sin embargo, en la evolución del 2007 al 2017 se ha bajado 9 puntos, que es importante. Con relación a la OCDE y con relación a la Unión Europea, pues vamos comprobando que estos valores a nosotros nos debe de preocupar. Es decir, un 40,9% de la población donde la titulación máxima es de primaria es bastante preocupante. Son datos, recogidos. Sin embargo, fijaros
si nos vamos a la población de 25 con 34 años. Es decir, cerramos un poco la horquilla y la evolución es más amplia desde el 2000 hasta el 2017. Ya el salto, como veis, en este caso 44,4, 33,8, pero aún así, con respecto a la discusión o la comparación con la OCDE y con la Unión Europea, no deja de ser también preocupante. Pero observen, sin embargo, la educación terciaria, que es la educación superior. Es decir, esto es un poco, no paradójico, pero existe en España, en el año 2000, las personas, el porcentaje de la población con educación terciaria, con educación superior, estaba en un 34%. Pero fijaros comparando con los demás países. Es decir, que la educación superior en nuestro país está muy por encima de los datos de la OCDE y de la UE22, con lo cual no nos deja de sorprender los datos. Y vamos a hablar de ese nivel de formación, si hacemos lo que se puede hacer una desagregación del nivel de estudio dentro de la población con estudios terciarios, es decir, donde ya en los países, fijaros, los países con bajos porcentajes de población que solamente alcanzan estudios básicos, como veis aquí, de Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Suecia, Irlanda, Noruega, que los porcentajes en la educación terciaria, en la educación superior, es prácticamente parejo en todos esos países. Y en España, pues como vemos, son datos bastante... En España estamos aquí en el 36,4, comparando con la OCDE, comparando con la Unión Europea, pues parece que no nos va demasiado mal. Y por último, la última tabla es la distribución de la población adulta ya con los estudios ya de nivel avanzado. En la etapa 25-64 años, si hacemos la comparación de los ciclos cortos, los grados o el equivalente, los máster y los doctorados, es decir, ya de estudios universitarios. Fijaros que en España la población que posee una titulación de máster o equivalente dentro de la población con educación terciaria es la más numerosa, como ven aquí, comparando con los demás países. Si comparamos, por ejemplo, España con la UE o con la OCDE, los datos están muy por encima. Son datos que nos deben de hacer reflexionar. Bien, a modo de resumen, podemos decir, por tanto, que según la OCDE se considera que la educación terciaria, la educación superior, desempeña un papel esencial en el fomento del conocimiento y la innovación, y ambas fundamentales para mantener el crecimiento económico. Bien, con este punto he querido dar no sé cómo se han quedado ustedes con los datos, pero yo cuando los leí, un tema que se puede establecer un debate al final si queréis, pero a mí me preocupó bastante cómo esos datos y de alguna manera alarmante la situación. Bien, voy a centrarme ya con todo esto en el núcleo central de mi discurso, que es hablar de las universidades públicas, universidades privadas como servicio público. Estas son 4 preguntas que van dirigidas fundamentalmente, todo el discurso lo he querido hacer de un punto de vista didáctico, Manolo, más bien dirigido hacia el alumno y hacia la familia, hacia el padre de familia. Estas 4 preguntas, los padres de familia y nuestros alumnos, aquí en Huelva y en cualquier sitio, ¿qué carrera queremos estudiar? ¿Preferimos la formación presencial o la distancia? ¿Cercana o lejos? ¿Universidad pública o privada? ¿Y hay confusiones en el funcionamiento de los dos sistemas? Y eso son preguntas que efectivamente voy a intentar hacer una reflexión en voz alta. La existencia junto a instituciones de titularidad pública de universidades privadas han servido y son útiles de una manera especial para conformar un sistema educativo plural y competitivo. Esta pregunta se puede hacer de una manera para los que crean en la universidad privada, de manera afirmativa, pues habría que quitar la interrogación, o también plantearnos si realmente
el papel de las universidades privadas es un papel fundamental en la educación superior en nuestro país. Pienso que el servicio público de la enseñanza superior está regulado en cada país de una manera específica y puede prestarse por un gran número de instituciones, aunque predominan en España las universidades públicas. La primera pregunta que podemos plantearnos también es: aglutinar, conservar, transmitir y crear o desarrollar los diferentes saberes, ya sean teóricos o prácticos, artísticos o profesionales, filosóficos, científicos, debe de ser la misión de un solo tipo de instituciones monolíticas, fuertemente reguladas, o de muchas instituciones con diferentes niveles de regulación y con una variedad de características que la hagan suficientemente diferentes entre sí. Ahí dejo la cuestión para la reflexión. Es evidente que existen similitudes y diferencias en la concreción y regulación de sistemas universitarios en los principales países desarrollados. En todos ellos, las instituciones denominadas universidades tienen un papel importante para arrogarse un cierto monopolio de transmisión y la certificación de los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para ejercer la mayoría de las profesiones relevantes en la sociedad que se deben llamar sociedad desarrollada. Así, la enseñanza superior, a mi juicio, debe estar concebida como un sistema ordenado de selección para facilitar el acceso a las principales profesiones requeridas por nuestro sistema económico y social solamente a una parte elegida de la población. Este sistema ordenado de selección es el que debe estar regulado para garantizar el acceso a cada profesión en igualdad de oportunidades a los ciudadanos jóvenes o adultos que deseen esforzarse y conseguir los méritos suficientes para situarse en esa zona, en la parte alta del reconocimiento social y sobre todo en la profesión que elijan o que puedan elegir. Además, nuestro sistema económico y social necesita que una parte de la juventud se forme con mayor intensidad que el resto y durante más años, 3, 4 o más, en unos saberes profesionales superiores que requieren una constancia y unas capacidades intelectuales disponibles solo para algunas personas. La enseñanza superior es, por lo tanto, un sistema de conservación y desarrollo del saber basado en la capacidad y el mérito de quienes acceden al mismo nivel a través de las universidades, ya sean públicas o sean privadas. Pero hay un matiz importante, que son las diferencias semánticas, porque los nombres que se le dan son formas convencionales para designar una realidad. Desde su origen, las universidades que no forman parte de la red pública de instituciones universitarias en España son conocidos como centros privados, universidades privadas. El término, evidentemente, cumple su función. El problema reside en que por privado podemos entender aquello que tiene su origen en un interés de parte frente a lo que promueve el interés general. Se emplea también este término para designar los lugares de acceso restringido frente a aquellos que son de libre circulación. El uso del calificativo privado remite incluso a bienes cuya posesión y disfrute se deriva de derechos exclusivos. Están a disposición de algunos, pero no de todos. Para quienes comprendan el término privado bajo estas acepciones, la noción de universidad privada puede llegar a ser una contradicción en sí misma. Es una especie de lo que se llama oxímoron. Término elegido quizá un poco rembombante, pero es un término de lógica donde con una misma expresión se pueden decir dos cosas de diferentes sentidos para crear otro tercer concepto. Nada más contrario al concepto de universidad, entendida como lugar abierto, como un espacio libre para la generación y transmisión del conocimiento. Los datos oficiales cualitativos sobre universidades en nuestro país, campus y centros españoles, que conforman lo que se llama el SUE, el Sistema Universitario Español, está formado por un total de 84 universidades, de las cuales 82 se encuentran impartiendo docencia y de estas últimas 50 son públicas y 32 privadas. Los datos que he recogido en el año 2000
2017 a 2018 se contabilizan 1.046 centros universitarios, escuelas y facultades, que imparten docencia oficial a lo largo del territorio español. En este curso se han registrado 2.891 departamentos frente a los 2.868 del curso pasado, lo cual rompe un poco la tendencia a la baja que parecía que se iba a mantener. Bueno, pues aquí tenéis un poco la idea, o mucho, como queráis verlo, un mapa donde están distribuidas todas las universidades en España. ¿Parece muchas o pocas? Bastante, ¿no? Muchísimas universidades, ¿verdad? Bastante. Entonces, bueno, pero es lo que hay. ¿Con qué lo compara? Bueno, eso lo vemos después al final. Vale. Vamos a ver, fijaros Madrid. Madrid tiene 6 universidades públicas y 8 privadas. En Andalucía tenemos las 8 provincias, más también está la Loyola de Andalucía. En Valencia, fijaros, también hay 2 públicas, tenemos 4 privadas. Es decir, que el panorama, sin embargo, fijaros, en el País Vasco solamente hay una universidad pública, que es la universidad pública del País Vasco, con centros en las diferentes ciudades como son el San Sebastián, Bilbao y Álava. Bien, pues bien, valga esta presentación que he hecho para ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad de regular un único servicio público de enseñanza superior y sobre las características que deben de tener las universidades públicas, las instituciones públicas o privadas que sean las protagonistas del sistema de enseñanza superior. A todos nos parece obvia la necesidad de competir con otros países, con otras empresas, con otras instituciones en un mundo complejo, interdependiente y desarrollado que nos ha tocado vivir. Competir significa esforzarse y diferenciarse para hacerlo mejor que los demás, para hacerlo mejor que nuestros competidores. Competir significa también asignar mejor los recursos disponibles, hacerlo con mayor eficiencia y obtener mejores resultados. Competir significa saber hacer nuestro trabajo y ejercer nuestra profesión con un grado de perfección que es observado y medido por los demás de manera inmediata. En este contexto de competir para mejorar, hay que pensar siempre en la igualdad de oportunidades, que es donde el servicio público de la enseñanza superior necesita ser prestado por una variedad de instituciones, ya sean públicas o privadas, que se adapten con buenos resultados, fundamentalmente con los desafíos del progreso y de la estabilidad de la sociedad española actual. Finalizo esta parte diciendo que las universidades de iniciativa social o privada, junto con el resto del sistema de educación superior, están llamadas a aportar un valor importante y decisivo en el proyecto compartido de consolidar y mejorar la posición de España en un contexto, en un concierto internacional, a través de la formación y del conocimiento. Es uno de los temas importantes y creo que nuestra universidad también, lo puede asegurar nuestro vicerrector, que lo tenemos en la sala, uno de los temas importantes es la internacionalización. Es decir, se está dando una verdadera carta de naturaleza después de muchos años al proceso de Bolonia, donde una de las características fundamentales de que se hablaba en el año 1998 con la declaración de la Sorbona y posteriormente con la declaración de Bolonia era justamente ese proceso de libre circulación por Europa, homologación de títulos, fijar la educación más en el alumno y no en el profesorado, y creo que eso se puede conseguir con una buena lógica de entendimiento entre las universidades públicas y las universidades privadas. Por tanto, nos debemos de plantear si es hora de abandonar disputas estériles o no acerca de si la aportación a la sociedad es mayor desde las instituciones públicas o desde las instituciones de iniciativa de los ciudadanos. ¿Tiene sentido, por tanto, establecer vínculos exclusivos entre conceptos como la calidad o el servicio por una parte y la titularidad de públicas o privadas por otra? Bien,
llegado a este punto, pues me gustaría comentarle, ya en esto ya me dirigiría a los alumnos más concretamente, y es ¿qué podemos saber sobre la universidad pública y la privada para establecer mínimamente una diferencia entre una y la otra? Porque claro, el alumno cuando va a entrar en la universidad se debe de plantear esta cuestión. Unas veces debe de acudir a la privada porque las notas de las EBAU, con el nuevo nombre que se le da a las PAU antiguas, las pruebas de acceso a la universidad, porque la nota de corte no le da suficiente para poder estudiar lo que realmente quiere. Eso realmente es triste, pero es así, en un sistema que no puede soportar lo que cuesta la educación en este país. Pues bien, el acceso a la universidad pública funciona, como saben ustedes, a través de la nota de corte y está financiado por el Estado. Los estudiantes deben pagar una matrícula a cada curso, pero se trata de unas cuantías muy inferiores a las del sistema privado. Ya cada vez se están acercando más entre uno y otro, pero eso ha sido así, y sobre todo en determinadas carreras. De este modo, las instituciones públicas intentan garantizar la igualdad de oportunidad en el estudiante. Los centros públicos ofrecen reducciones de matrícula para colectivos de especial protección, y eso es un avance importante en nuestro país, como estudiantes con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de ataques terroristas, etcétera. Tanto los organismos públicos, Ministerio de Educación o también el antiguo MEC, que ahora sería Ministerio de Educación e Información Profesional, ponen becas a disposición de los estudiantes, pero también los privados. Las universidades públicas también hay que entender que dedican más recursos a la investigación. Algunas empresas suelen valorar la autonomía personal que promueve la universidad pública para escoger a sus empleados. 6 de las 10 universidades españolas con mayor rendimiento son públicas. El sistema de los centros públicos suele favorecer la autosuficiencia de los alumnos. Es decir, los docentes no ejercen un control tan estricto, por lo que el estudiante debe de regular su trabajo, su propio trabajo. Algunas cosas también tengo que decir sobre la universidad privada. Las universidades privadas no se rigen por la nota de corte. En consecuencia, el acceso a estos centros es menos complicado, de forma genérica, aunque también hay que tener matices, e insisto, dependiendo también de la titulación de lo que se quiera hacer. El coste de la matrícula es muy superior al del sistema público, como decía antes, y así pues es necesario disponer de un buen poder adquisitivo. Las becas de matrícula del MEC tienen en cuenta el precio fijado por el sistema público, de tal manera que hay una cierta compensación. Pongo un ejemplo: si una matrícula pública cuesta 1.800 euros y una privada 4.800, es el estudiante que debe abonar la diferencia. Esto no siempre es posible en todas las familias, pero así está montado el sistema. Los centros privados funcionan como una empresa, por lo que es probable que haya una jerarquía y un ideario establecido, lo cual pues parece lógico. Bien, un pequeño ranking de las universidades españolas. Ya saben cómo funcionan los rankings, depende de quién lo haga, pero siempre hay una cierta uniformidad. En el ranking de las universidades españolas, para no traerle todas, aquí tienen las 10 mejores universidades españolas: la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la de Barcelona, la Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Carlos III, Politécnica de Valencia, la Universidad de Navarra y la Pompeu Fabra. De todas esas, solamente una es privada, que es la Universidad de Navarra. Ahora veremos un poco el tema de los rankings y podemos discutirlo si preferís al final, porque los rankings no se miden de la misma manera, pero al final las buenas universidades sí suelen entrar en el top de los 10 o en el top de los 20. Y fijaros el ranking de las universidades privadas. La primera es la Universidad de Navarra, la segunda es la Universidad Ramon Llull, y la histórica, la de Deusto, que como sabéis tiene ya 129 años de creación. La de Navarra, mucho más joven, es del año, creo recordar que es del año 1952, y así está Alfonso X, San Pablo CEU, Pontificia de comillas, y ese sería un resumen. Más amplio lo podemos ver mirando ya otro ranking del CSIC,
donde la forma de medir depende de, es como las encuestas en las elecciones, depende también de quién la haga, pues los parámetros definidores del ranking, pues depende de quién lo haga, pues están en función de la investigación que se haga. Unos miden más la investigación, otros miden más la docencia, otros miden más la internacionalización, miden la homologación de títulos, el compromiso social, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el ranking del CSIC, donde la primera está en la Universidad de Barcelona y nuestra querida universidad madre de la que salimos, la Universidad de Sevilla. No sé qué es lo que pasa aquí. La resolución. Ay. Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Bueno, aquí tenemos, bueno, lo digo para no perder ya más tiempo. Por ejemplo, en el ranking hay otro ranking que es interesante, que está hecho por la QS. El ranking en este sentido pues nos marca la Universidad de Barcelona, entra de nuevo, la Universidad Autónoma de Madrid, y nuestra Sevilla pues también está ahí en el lugar 16. Es decir, los rankings nos permiten saber un poco por dónde van los tiros, tanto en el tema privado como en el público. He recogido unos testimonios para preparar la charla y otros que he recogido de internet sobre qué es lo que piensan las personas, unos alumnos y unos profesores, sobre la pública y la privada. Fijaros, el testimonio, aunque estudio en una pública, he estado en una residencia con gente que estudiaba en la privada. El testimonio dice: precio, en una pública los precios oscilan, esto es un comentario de una chica, 500 a 900 euros, en una privada van de 3.000 a 9.000. Repito que esto varía de cada universidad. Métodos de evaluación, los exámenes que eliminan materia cada cierto tiempo. Yo solamente tengo febrero, junio, septiembre, y así hace un seguimiento personalizado del alumno con bolsa de trabajo, sobre descuentos y tal. Y le pregunté: ¿y tal qué? Dice: la pública hay más respecto a becas. La verdad que hay dos, en las dos, tanto pública como privada, sobre todo si es concertada. Y en cuanto a la calidad de la enseñanza, depende de la carrera y de la universidad. Un segundo testimonio he querido recoger de un profesor de una pública con un buen puesto, y dice: perdí la ilusión porque el entorno era muy reaccionario para la innovación educativa. Además, al alumno no se le trataba bien y me dolía ver en el último curso a jóvenes muy competentes atascados sin sentido en una serie de asignaturas, generalmente siempre las mismas. Yo puedo decir que no es la mía, la de matemáticas, en mi caso. O al menos eso pienso. Así que me fui, dice este profesor, me fui a trabajar en una consultora, en donde hacía consultoría internacional. Estaba muy contento, pero me localizó un headhunter, ya sabéis que es un cazatalento, para un puesto de director de departamento en la Universidad Europea de Madrid. Al principio me costó aceptar la vuelta a la universidad, pero el modelo de la Universidad Europea de Madrid y su perspectiva me encantaron y estoy muy contento aquí. Lo que no sé si esto pasa en otras universidades privadas o si es algo especial de mi universidad. Bien, y así otro testimonio va en la misma línea, habla sobre el precio, sobre las privadas, que hay un mayor seguimiento del alumno, cosa que no se hace en las públicas. La diferencia del coste anual de la carrera en una privada, siempre es la misma historia. El desembolso económico, pero si se puede escuchar, Paco. Vamos a ver si se puede escuchar. Sí. Solamente unos segundos. No se escucha. ¿Quieres saber cuáles son las diferencias? Descúbranlo. ¿Cómo ves la nueva vida en el campus? Nuestra universidad está presente, trabajando con todas las instituciones en las múltiples actividades culturales y educativas que hay. Tienen un equipamiento técnico que es de mira el aula. Calidad, los espacios son estéticamente bonitos, pero hay un desaprovechamiento en una etapa
de recortes. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en un marco europeo sin ni siquiera tenemos inglés? Lo que nos planteamos en su momento a la hora de hacer los planes de estudios era que una asignatura en un curso era una absoluta coartada. Es decir, el estudiante que quiere profundizar en los idiomas tiene que realmente comprometerse con el idioma. 38 minutos. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Incentivar a los alumnos a ser autónomos es importante o cada uno se tiene que buscar? Cada vez se dirige más a ese tipo de desarrollo de competencias. Se habla del fin de la universidad pública. Con el discurso de la crisis se está aprovechando para fomentar otros modelos educativos. Si prestamos oportunidades de estudio, estamos favoreciendo una sociedad más injusta y sobre todo una sociedad menos justa. ¿Crees ahora que conoces a la gente de Bolonia que hagas opciones de práctica? Veo que hay más trabajo, pero no veo que haya más práctica. ¿Ves facilidades a la hora de impartir cursos, de esa edición de catálogo de los regionales? ¿Se escucha bien por aquí o se escucha? En María Zambrano todavía no disponemos de plató. Por eso, quien quiera disponer de las instalaciones deberá venir a Magonías. Bueno, ¿Cómo son las instalaciones? es un testimonio de varios profesores y de varios alumnos que lo que hacen es pues, pensar un poco sobre las ventajas, las debilidades y fortalezas de una y de otra. Bien, me gustaría también hacer algún comentario sobre la privada, si podemos darle otro gran suspenso de la Universidad Española. ¿Por qué pongo ese título? Bien, pienso que las comparaciones son odiosas, pero ayudan a poner un poco de orden en un mundo cada vez más complejo. Sirven de guía, quizá por eso tienen éxito tanto los rankings. Para las universidades lo hay de todo pelaje y condición, pero puesto al trasluz se vislumbra un oscuro denominador común. Ninguna de las universidades españolas están entre las mejores del mundo y las públicas salen mejor en las fotos que las privadas. ¿Es la titularidad un factor determinante que afecta a su modus operandi y condiciona su presencia en los puestos de cabeza? Porque claro, nosotros tenemos, por ejemplo, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada, que son centenarias. ¿Cuántos premios Nobel tienen en Granada y cuántos premios Nobel hay aunque esté mi amigo Emilio aquí en la Universidad de Sevilla? Es decir, y nosotros tenemos que tomar modelos de qué en nuestra propia universidad, pero es una realidad. Entrar en los rankings de, por ejemplo, de las universidades en Estados Unidos, cuestión preparándome esto y no he querido cansarle demasiado, es el ranking, por ejemplo, de las universidades en Estados Unidos. De las 20 mejores universidades de Estados Unidos, las 15 primeras son privadas, empezando por una de las más fuertes, la de Stanford, por ejemplo, y donde cada una de ellas pues tienen del orden de como mínimo de 20 a 30, 40, 50 y hasta 90 premios Nobel. Y la primera que entra en el ranking como universidad pública, que es la Universidad de Los Ángeles, entra en el lugar 16. Bien, pues como decía, son tan abultadas las diferencias entre una y otra, difícil responder en términos de dicotomía. Por ejemplo, comparando con dos universidades españolas de Barcelona y Madrid, la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid ocupan los primeros puestos a nivel nacional, pero no suben más allá del puesto 150 a escala global. La Universidad de Navarra es de las pocas no estatales que se cuelan las mejores del país. Los resultados en líneas generales son los mismos en una lista o en otras, como ya les comenté anteriormente. Por citarles algunos, aquí tenéis algunos rankings, como el ranking de Shanghái, que valora que algunos miembros de la comunidad universitaria haya sido premio Nobel o la medalla Fields. La medalla Fields es el alternativo, como ustedes saben, no existe premio Nobel de matemáticas. No sé si conocen la historia de por qué no existe premio Nobel de matemáticas. ¿Lo conocen todo el mundo por qué no hay premio Nobel de matemáticas? ¿O ustedes creían que había premio Nobel de matemáticas? ¿Tú creías que había, compadre? Pues no hay premio Nobel de matemáticas. Y sin embargo se sustituye por la medalla Fields. Y la historia es un poco
digamos, rocambolesca, porque más bien suena a película, porque resulta que la mujer de Nobel decía que se la daba, que se entendía, como se suele decir, o utilicen los términos que ustedes quieran, políticamente correctos, se la daba con un gran matemático que se llama Mital de Fler. Y entonces, en ese sentido, pues dice, pues tú no te vas a quedar sin la... No tú, sino todos los matemáticos no vais a quedar con el premio Nobel. Y otra de las cuestiones que se dice, ¿por qué no existe el premio Nobel de Matemáticas? Es porque Nobel, un acomplejado sobre el tema de los conocimientos de matemáticas. Jueguen ustedes con cuál de las dos se quedan, porque tanto una como la otra no dejan de ser curiosas. Entonces, una alternativa al Nobel de Matemáticas es lo que se llama la medalla Fields, pero tiene una connotación diferente la medalla Fields con respecto al premio Nobel, y es que se concede a los matemáticos de menor de 40 años. No sé si habéis visto una chica iraní que murió hace muy poco, con 41 años, con 30 y tantos años, una mujer bellísima, inteligentísima, naturalmente nacionalizada en Estados Unidos, pues se concedió la medalla Fields, y nosotros en España, pues desgraciadamente tampoco tenemos medalla Fields en ese sentido. Bien, el TAI Higher Education también analiza la capacidad para llevar a cabo actividades de I+D+I en el mundo empresarial, o la consultora QS, como he dicho anteriormente. Bien, no hay duda que para ocupar los primeros lugares hay que pasar horas en el laboratorio y en la biblioteca, pero para el rector de la Universidad de Nebrija, que como sabéis es privada, dar más relevancia a la investigación que al valor social es una forma inadecuada de discernir qué centro educativo es mejor. Las universidades, tanto públicas como privadas, deben cumplir 4 funciones: creación científica y cultural, preparación para el mundo profesional, difusión y transferencia del conocimiento y formación a lo largo de la vida. Todas son importantes, y aunque reconocen que las públicas se vuelcan más en la investigación, hace hincapié en que éstas reciben fondos adicionales que pagamos entre todos, de los que con frecuencia las privadas están excluidas. Pero hay más diferencias. En la pública hay más motivaciones para investigar, porque la promoción del profesorado así lo exige, y además existe más tradición que la privada. Más investigación es más calidad docente. Es decir, si se investiga mejor, se enseña mejor. Y otros 2 enfoques: la disyuntiva entre decantarse por un modelo más académico, donde el fin último sea la transmisión del conocimiento, o por otro más empírico, donde sea generarlo y después difundirlo, se repite más allá de la frontera. España replica de facto el modelo que impera en países como Suecia, Austria, Dinamarca, Finlandia e Irlanda, donde el sistema universitario es esencialmente dual. Nosotros, en la Universidad Española, se nos exige, pues eso, como se decía antes, investigar y dar clases, y ser buen docente. Yo tengo mi propia opinión, que podemos decir al final. Yo creo que hay un exceso. Yo sé que si se investiga bien, pues la docencia se debe hacer mejor, pero no siempre van unidos. No porque se investigue mejor se da mejor las clases. Se deberían de dar, pero no es así. Yo pienso que a lo mejor en la universidad, un modelo mixto entre uno y otro, hay grandes profesores, grandes docentes, gente muy inteligente, que enseña muy bien, que no tienen por qué tener un reconocimiento de investigación tan alto para poder alcanzar el statu quo en la universidad. No se tiene por qué exigir de una manera tan brutal como se está haciendo. Afortunadamente esto parece que se está arreglando ahora con los nuevos sexenios de transferencia que se van a implantar este año como experiencia piloto, para intentar dar cancha a todas aquellas personas que dicen: yo no quiero investigar. Pero claro, aquí pasa que el que no investiga no es buen universitario, no es buen profesor universitario, y yo creo que ese es un tema para el debate. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estudiar en la pública? Ya voy un poco deprisa. Es una decisión importante, ya que dependiendo de lo que se quiera estudiar
y a qué se quiere dedicar profesionalmente influirá en el futuro. Por eso es importante que el estudiante conozca las ventajas, muy rápidamente. Las ventajas: gran prestigio y mayor exigencia. El nivel de estudio es muy alto y normalmente hay que estudiar más que en cualquier universidad privada. Eso podría ser discutible. La mayoría de las carreras tienen notas de corte, por lo que solo podrán estudiar en la pública aquellos alumnos que tengan buenas notas académicas. Mucho más económica. Títulos oficiales son reconocidos a nivel mundial, por lo que no tendrán los problemas de convalidación, y hay más recursos para la investigación. Poseen departamentos de investigación sobre diferentes materias y dan apoyo a la llamada tesis doctoral, que es lo que le da el grado académico de excelencia en las mismas. Pero también hay unos inconvenientes, y unos inconvenientes que los resumo entre menor acceso a empresas privadas. Las universidades públicas no suelen poseer bolsas de trabajo con políticas remuneradas, desgraciadamente. En las universidades privadas los alumnos disfrutan de bolsas de empleo muy eficaces y convenios en contacto con empresas que ayudan a buscar trabajo a los estudiantes. Hay menos recursos. Y por último, el seguimiento es menos personalizado. Esto también está cambiando, por lo menos en nuestra escuela se están haciendo las cosas creo que bastante bien, en el sentido de que ahora mismo hay un contacto directo con el alumno, con lo que se llaman los PAT, que es el plan de acción tutorial, que nos permite tener un contacto mucho más directo con el alumno. Bien, y otra cuestión que me gustaría, para ir terminando, ¿cuánto debe pagar el alumno y cuánto está dispuesto a pagar toda la sociedad? Aquí los expertos coinciden en que hay que buscar un modelo estable de financiación pública por resultados. Entonces, fijaros en el mapa que aparece aquí. El mapa donde los alumnos no pagan tasas. ¿Lo veis? ¿Se ve bien o no? Bueno, se ve regular. Y los alumnos que reciben becas. Lo he puesto al unísono para que así, en la misma transparencia, para comparar. Fijaros, los alumnos que pagan las tasas en porcentaje. Por ejemplo, en Portugal pagan el 100%. En España pagamos entre el 50 y el 100%. Por ejemplo, en Austria, Hungría, Rumanía, el 1 y el 49, y sin tasas en el resto. Vean dónde no pagan tasas, los países nórdicos. Por contra, alumnos que reciben becas, prácticamente en el resto. Salvo, prácticamente en el resto, donde los alumnos reciben becas. Pues bien, un tema interesante que me permite hacer algunos comentarios y hacernos unas preguntas, que ¿quién tiene que pagar la universidad? Hay países como los nórdicos, como hemos visto, en los que lo hace toda la sociedad, con sistemas gratuitos para los estudiantes. Hay otros, como Estados Unidos, en los que el alumno paga buena parte de sus estudios. Y entre uno y otro andan dando vuelta muchos países desde hace años, incluida España, donde quienes proponen matrículas más caras suelen insistir en que hace falta compensarlo con un programa potente de ayudas. Bien, hay un viejo debate que recorre toda la vieja Europa desde finales de los años 90, que es la sociedad del conocimiento empuja a mantener buena parte de la población con formación universitaria y a la vez pisar el acelerador de la investigación, que exige también más dinero. Este debate, que surge en toda Europa, podemos hacer algunos comentarios al respecto, y es que la llegada de la crisis económica hace unos años no hizo más que dar argumentos a quienes aseguraban que el sistema mayoritario en el continente era insostenible, como comenté anteriormente. Ya les hablaba prácticamente del 77% de lo que se paga en este país. Pues bien, el paradigma del modelo mayoritario en Europa es la financiación de todo lo público, como se ha visto en los países nórdicos. Por ejemplo, en Dinamarca, donde la universidad no solo es gratuita, sino que el Estado, que es lo que os quiero comentar, el Estado da un pequeño sostén económico al alumno, entre 390 y 785 euros al mes. Pero claro, Dinamarca no tiene los habitantes que tenemos.
Vayamos al extremo contrario, en Estados Unidos, donde solo el 35% del dinero de los campus procede de las arcas públicas. El modelo de España está entre los dos extremos. Pero hay que decir que esa imagen, realmente, donde los 3 últimos años se han aumentado a medida que aumentaban las tasas, el tema de las becas, pero no en demasía. Y esa imagen general del modelo español esconde en realidad situaciones muy distintas, fruto de decisiones políticas, con el tema de las autonomías, concretamente, desde congelaciones a leves subidas de precios, en Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, o hasta aquellas que superan el 70%, por lo menos, estoy hablando hasta el 2015, Madrid, Cataluña o Castilla y León, y las diferencias se han disparado de tal manera que por el precio de una carrera, hablo entre el periodo 2010-2015, en Madrid, 1.820 euros, se podía estudiar en Galicia 2, con 713. Es decir, por el coste de una carrera se podía hacer 2 en Galicia. La otra gran pregunta que queda abierta es ¿entre quién se reparte? ¿De cuánto dinero? ¿De dónde sale y de cómo se distribuye? En la última década se ha extendido la idea de que en España hay más universidades y más universitarios de lo que el país puede mantener. Y esto es otra decisión política y social, pero en la comparativa internacional no sucede así. España está en la media, hay unos 0,3 universidades por cada millón de habitantes, mientras en Italia son 1,02, en Alemania 1,07 o en Francia 1,24. Y otra cosa es si todas las universidades deben ofrecer casi todas las titulaciones. En España no hay prácticamente especialización, eso es un tema grave. No podemos hacer derecho en Huelva, Sevilla, Jerez, en Trebujena y en todos los lados. No podemos tener... Eso es insoportable. Hablo de derecho como podía hablar de otro tipo. Por eso hay que ir claramente hacia la especialización. Y ahora haré... Nada, pero lo voy a hacer ya. Aprovecho esto. Yo, por ejemplo, tuve el honor, por si alguno no lo sabe, en la sala, de ser el vicerrector, junto con personas que están aquí, por ejemplo, Antonio José Redondo, Ignacio López Gómez, personas que en su momento pues estuvimos con responsabilidad de gobierno en el año 1993, que fue el año de la Constitución, de la creación de la Universidad de Huelva. Y les voy a contar una cosa que usted seguramente no conoce. Seguramente no conoce. Lo digo porque realmente con esto termino esta parte de lo que puede ser una universidad pública o puede ser una universidad privada y las diferentes acepciones o los diferentes caminos que podía esto llevar. ¿Ustedes sabían que el rector comisario de la Universidad de Huelva no iba a ser don Francisco Rivera Raquero? Gran amigo, gran persona, desgraciadamente desaparecido hace muy poco tiempo. Pues el rector comisario elegido para la creación de la Universidad de Huelva no era don Francisco Rivera Raquero. Lo digo porque a mí me tocó vivir ese evento. Era un gran catedrático, se llamaba don Antonio Garnica Silva. No sé si lo conocen ustedes. Un gran humanista, filólogo inglés, pero claro, la política del momento decidió que un sacerdote no podía dirigir los designios de la Universidad de Huelva. Y os lo digo esto con conocimiento de causa porque yo tuve ya la oportunidad de estar sentado con don Antonio Garnica, un gran profesor y amigo, que ya teníamos decidido cuál iba a ser el equipo incluso, pero al final no pudo ser. Yo me planteé esto porque hay una cuestión clara en Huelva. Huelva es una universidad tan pequeña como la que somos, pequeña pero de calidad y haciendo grandes logros. A lo mejor no se puede permitir el lujo de desprenderse de un campo tan interesante como es el campus de La Rábida. Desprenderse me refiero romper con toda la situación de lo que significa la docencia. Supongo, y eso lo podrá comprobar Juan, lo podrá asegurar en lo que estoy diciendo, se están haciendo muchas cosas todavía allí, pero ese espíritu ravideño donde realmente la Universidad de Huelva podía haberse concebido, no sabemos, porque eso lo dirá la historia, si Antonio Garnica Silva hubiese sido rector de la Universidad de Huelva, probablemente, a lo mejor no tendríamos el campo del Carmen tan grande
porque habrá que plantearse si realmente la Universidad de Huelva necesita un campus tan grande como el campus del Carmen, por ejemplo, por decir alguna cosa. Bien, pues dicho esto, voy a ir terminando muy rápidamente con unas reflexiones, y es que las mejores estrategias que desarrollan las universidades públicas y privadas para operar y cumplir sus objetivos están relacionadas con las funciones básicas de la universidad: oferta académica, docente, investigación, la vinculación con el entorno, la extensión universitaria y dinamizar ese binomio de proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el aprendizaje que la universidad privada debe aprender de la pública en términos de gestión educativa es principalmente en la estructura académica respecto a la investigación, con un cierto enfoque hacia lo racional. Sin embargo, la universidad pública también debe de aprender de la privada, y tiene que ver con sus superestructuras. La universidad privada cuentan con planes estratégicos institucionales, objetivos, metas, impactos, cobertura y alcances comerciales que incluyen aspectos y acciones estratégicas de mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción del sistema educativo y calidad. Y aunque la diferencia radica en que la universidad privada se preocupa por permanecer en el mercado como empresa educativa, compitiendo con otras de su mismo estilo y con las públicas, por obtener lo que se puede ya llamar estudiantes clientes, asegurando la venta, entre comillas, propuesta en sus metas comerciales para financiar sus actividades. Mientras que las universidades públicas, por otro lado, no entran en la dinámica de operar comercialmente. Se preocupan por ofrecer su producto con calidad educativa, que cumplan los requerimientos que he venido esbozando: filosofía institucional, objetivos estratégicos y lo que se llama la misión-visión. Bien, quisiera ya para finalizar recordar las palabras iniciales que daba en la primera transparencia del que fue rector de la Universidad de Harvard, Derek Kultivok, que durante 20 años, entre 1971 y 1991, ha sido, como saben, la universidad más importante del mundo, y su aportación a que eso fuera así ha sido clave para consolidarla como tal vez la universidad más prestigiosa del mundo. Y se ha convertido en una figura mediática, con una frase que dice, que es genial: si cree que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Con todo ello, con mi reflexión a lo largo de todos estos minutos, he pretendido mantener no solo el aspecto formativo que tiene la universidad como responsable y garante de una educación superior de calidad, sino también el impacto global de las universidades en la sociedad del siglo XXI. Quiero recordar las palabras de Gabriela Giudici cuando dice que un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su coste sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas, está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber. Y por último, un comentario sobre los Estados Unidos, de Donald Trump. En Estados Unidos estaba la batalla que está creando este señor, va en contra de todo, por lo menos es mi opinión personal, pueden ustedes compartirlo o no, y es que este señor va en contra todo el legado de Obama en cuanto a la materia social se refiere. Recientemente han echado para atrás los logros en salud y ahora van por el derecho a la educación. Para lograrlo, Donald Trump ha nombrado a una señora, la cartera educativa, Betsy DeVos, quien afirma, fijaros, que la educación pública es un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado, un monopolio, un callejón sin salida. Duro, ¿verdad? Por ello propone tomar los recursos que se destinan a este bien y trasladarlos, fijaros, a entidades religiosas y con ánimo de lucro para la prestación de servicios. Por tanto, para finalizar ya, final, mi opinión y respuesta, después de la reflexión hecha, la pregunta inicial: no es posible una enseñanza superior sin las universidades públicas, pero sí trabajar con armonía con las universidades privadas, dedicando nuestro tiempo a hacer una enseñanza de calidad. Tomo las prestadas las palabras de Aristóteles en base a eso que dice: si en algún momento los hechos quedan establecidos, entonces el crédito debería darse a la prueba directa de los sentidos más que a las teorías. Pues que así sea. Muchísimas gracias por la atención.